lo habíamos anunciado que Donald Trump era mucho más candidato que Kamala Harris. Y ahora que ha sido ungido por la voluntad popular estadounidense, a mi juicio, vamos a ver en adelante en su mayor reto, que es devolverle al orden mundial estadounidense creado por Henry Kissinger el mundo unipolar que Estados Unidos siempre ha pretendido luego de la Primera Guerra Mundial, del wilsonismo y del Tratado de Versalles. Estados Unidos de América está llamado a comportar una de las ratios más importantes de las relaciones internacionales contemporáneas. Ya lo dijo Donald Trump, es decir, la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, buscará neutralizarla, apagarla, acabarla. Estoy persuadido que en estos momentos Vladimir Putin deberá estar saltando en un pie. Claro, uno debe buscar la paz, porque la paz es una obligación, no es solamente un acto desiderativo, yo quiero la paz, sino yo estoy obligado a la paz. Y Donald Trump quiere protagonismo internacional. Será la enorme oportunidad para que Estados Unidos, acabando la guerra de Rusia con Ucrania, y de otro lado, con su ya reconocida relación binominal con Israel, mirando el Hamas, al Hezbollah, buscará también neutralizar el proceso para que pueda buscarse una nueva etapa y entonces puede encumbrarse como presidente de la paz, porque eso le va a dar liderazgo internacional a un Estados Unidos que, hay que decirlo, con Joe Biden y con Kamala Harris estaba caminando hacia el mundo constitutivamente multipolar. De manera que ese es el espectro que veo en Donald Trump. Y en América Latina, allí sí, más allá de que Estados Unidos siempre ha mirado a nuestra región como su patio trasero, deberá evaluar la circunstancia que hay en estos momentos en que China sigue ganando espacio geopolítico gravitacional en nuestra región, y Estados Unidos debe dejar el error contemporáneo de ningunear a América Latina. Donald Trump ya lo hizo cuando no vino a una cumbre americana que, te acordarás, fue prevista aquí en Lima durante su mandato y no vino. Entonces, allí sí tendrá que hacer un reacomodo de fichas. De lo contrario, Estados Unidos seguirá perdiendo espacio. Y yo más bien creo que Donald Trump, con su visión de American First, estará buscando recuperar lo perdido, recuperar el tiempo perdido, diría mejor, pensando en que Estados Unidos comporta una hegemonía extraordinaria, y hallándose en el continente americano, nosotros como país deberíamos ahora más que nunca buscar el equilibrio. Entonces, mi mensaje a la Cancillería peruana y a la política exterior del Perú es que, conociendo que Donald Trump, republicano, será presidente, ungido por el pueblo anoche, ayer, pues habrá que buscar, como digo en mi columna de Expreso de hoy, el equilibrio. Mucho China, China, China. Ahora hay que pensar en un equilibrio, porque de otra manera, un país periférico, si quieren ustedes subdesarrollado como el Perú, no hay que ofendernos, es la verdad, pues necesitamos buscar una relación multilateralizada,
y no ponernos la camiseta de un solo hegemón. Cuidado con eso. Ya. Un poco analizando el primer discurso donde se autoproclama ganador de las elecciones y que, bueno, ya en el transcurrir del tiempo es el virtual presidente de los Estados Unidos, ha dicho varias cosas. Quisiéramos tener su opinión sobre el particular. En la primera, ha dicho, vamos a sanar el país, y ahí ha apuntado contra Joe Biden, contra los demócratas, y ha señalado que tras 4 años de administración, Estados Unidos está enfermo. Dice, hay que sanar al país. Fíjate, Donald Trump a eso llama el tiempo perdido, un país adolecido. Cuando lo califica de un país con dolores, con enfermedad, como lo ha dicho, es porque si uno mira la ratio de crecimiento económico de Estados Unidos, en verdad que sus cifras no han sido las mejores. Uno va a Estados Unidos y todo es caro. Para los propios estadounidenses es caro. Yo vengo de Nueva York, estuve 2 semanas por allá y que todo es caro. Entonces, la economía estadounidense, que debería expresar la receta de la economía de mercado que siempre ha llevado adelante, no está en su mejor nivel. Entonces, para Donald Trump hay que recuperar la ratio interna, porque también existe una amplia base de gente desocupada en Estados Unidos. Los pensionistas, es decir, aquellos que se jubilan al cabo de un largo tiempo de trabajo, cada vez están recibiendo menos en la pensión mensual, y eso evidentemente ha llevado, a mi juicio, a que la gente de manera pragmática crea y piense que Donald Trump va a hacer una reingeniería en la salud económica de los Estados Unidos y también en el orden interno, evitando así que se produzcan forados en un país donde precisamente la democracia es el principal valor. Entonces, ahí está la dinámica de un Donald Trump que después de 4 años de haber sido sometido a juicios, acusaciones, sentencias, para bajarle la llanta camino a la Casa Blanca, lo único que hicieron fue empoderarlo, manteniéndose incólume con un solo discurso. Es verdad que irreverente, es verdad que fuera de formas, es verdad que impertinente, pero la gente valora el pragmatismo, y me queda claro que mirando en la fase de la política interna estadounidense, para los propios habitantes de los Estados Unidos de América, lo más importante es que ha sido y que ha pesado su calidad de expresidente, la experiencia que ha tenido comparada con Kamala Harris, a quien he llamado una candidata de circunstancias. Evidentemente lo ha terminado encumbrando, llegando incluso hasta los 277 electores a esta hora de la mañana, si acaso ya no son más. Es decir, un triunfo apabullante, contundente, inobjetable. Está analizando en Radio 1 el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, además ex canciller del Perú. Son 5 temas, doctor. El primero, hemos hablado que va a sanar su país. Segundo, va a cerrar las fronteras. Recordemos que en su primer gobierno incumplió con la construcción del muro, y si lo construía, quería que lo pague, el gasto lo haga México, en la frontera con México. En todo caso, ha ratificado que va a cerrar las fronteras para evitar que siga entrando gente a Estados Unidos. Eso significa, en otras palabras,
el fortalecimiento de la teoría westfaliana. La gente que nos ve y nos escucha tiene derecho a saber de qué hablo. Westfalia, al norte de Alemania, que alcanzó la paz en 1648, y esa paz consagró el derecho y el principio de inviolabilidad de las fronteras. Nadie puede cruzarlas sino con el consentimiento del Estado, y en ese momento, en esa época, los Estados tenían derecho a delimitar y a demarcar sus fronteras. Eso es lo que está haciendo hoy día Donald Trump, versus el otro derecho que dice que yo tengo libertad de tránsito internacional, yo me puedo mover por donde quiera. Eso dice el progresismo mundial, Guillermo. Entonces Donald Trump dice: un momento, todos tenemos fronteras, como ha hecho el Perú cuando le cierra las fronteras a los que ha querido hacerlo. En el caso de los venezolanos las abrimos, ya depende de cada gobierno, pero Donald Trump fortalece. Y claro, uno dirá: ¿cómo es posible que apoyemos este principio? Es que este principio vale para todos, pero evidentemente termina afectando a los migrantes del mundo, principalmente del África, de América Latina y por supuesto del Perú. Pero en el análisis, yo siempre he creído que, mirando esta política de Estados Unidos, migraciones de Perú, el gobierno del Perú en su política de fronteras debería aprender el sistema westfaliano. Ahora sí la gente nos entiende, ¿te das cuenta? De lo que está haciendo Donald Trump, que es empoderar las fronteras para que no sean coladeras y sigan entrando a los países como el Perú. Sabe Dios quiénes, sin discriminar quiénes ingresan. Hay que tener carácter para las fronteras, y por eso yo nunca he ocultado mi visión de adhesión a las posiciones republicanas y las que ha llevado adelante Donald Trump. Repito, más allá de ser un hombre irreverente, impertinente, un hombre a veces desencajado, pero que en la práctica era y es lo que Estados Unidos necesita. Doctor, el tercer punto: contrario a las políticas contra las crisis climáticas, Trump prometió volver a incentivar los combustibles fósiles. Ha dicho que es el país con más petróleo, Estados Unidos. Fíjate, allí sí Donald Trump se ha vuelto un pragmático, pero un pragmático pensando solamente en los intereses de Estados Unidos de América. Cuando se dio el acuerdo sobre cambio climático de París, que fue el acuerdo planetario más importante del mundo, después de la Carta de las Naciones Unidas y después de la Convención del Mar, de la que no somos parte lamentablemente, pues en ese acuerdo de cambio climático Estados Unidos sale, Donald Trump sale, Joe Biden vuelve. Lo que se viene es seguramente la nueva salida del acuerdo sobre el cambio climático. Seamos claros, los gases de efecto invernadero producidos por estas emanaciones de las fábricas estadounidenses y chinas comportan más del 40% de las emanaciones en el planeta. Seamos más claros, ¿dónde vamos a ver a Estados Unidos de América que vaya en contra de todas sus industrias? Entonces Donald Trump va al realismo político que lo ha hecho presidente. Él no va a dispararse los pies, y hoy más que nunca, si quiere recuperar el espacio de hegemonía mundial, pues buscará evidentemente mantener esa ratio, que es la misma que los republicanos hicieron cuando estuvieron marginales al protocolo de Kioto en el pasado, que Estados Unidos no firmó porque los republicanos se oponían. Te acordarás conmigo. Los que defendemos el medio ambiente, el clima, pegados a la soberanía del Estado, sin populismos,
creemos que en este tema hay que ser más conscientes, porque ya estás viendo que los inviernos ahora parecen veranos y los veranos inviernos. Los climas se están alterando, y si no hay una política planetaria mirando más allá de los intereses de Estados Unidos o de China, que son, repito, los principales actores del sistema internacional, en verdad nos podemos retrotraer, y en eso tenemos que cerrar filas con el medio ambiente planetario. El cuarto punto tiene que ver con geopolítica, doctor Rodríguez Mackey. Ha dicho en su discurso reforzar la maquinaria bélica de los Estados Unidos y su dominante posición geopolítica. O sea, dice va a reforzar un ejército fuerte y poderoso. Y dice bien, porque los países solamente son poderosos cuando están en capacidad disuasiva. ¿Qué capacidad disuasiva podemos tener los peruanos si no tenemos pero ni pelícanos en los aires de la patria mirando nuestro vecindario? Por favor, seamos claros. Ese mensaje de Donald Trump es el que relieva su calidad unipolar. Hasta ahora China ni Rusia de manera unilateral pueden alcanzar el poderío estadounidense, y sabe Washington y la Casa Blanca que cuanto más siga manteniendo su poder planetario, y ahora lo hará en una ratio más extensiva, seguirá garantizando su calidad de hegemonía. Mensaje para países como el Perú, donde todavía hay quienes siguen cuestionando que el Perú adquiera aviones de combate. Por favor, seamos claros, como le digo a los diplomáticos en Torretales, que tanto quiero, ustedes, si no tienen detrás un aparato bélico, jamás tendrán una diplomacia efectiva. Y no estoy asociando que la diplomacia sea bélica, no, es realismo político, Guillermo. Necesitamos fortalecer nuestra cualidad disuasiva, que la hemos perdido por mucho tiempo por la irresponsabilidad de gobiernos de turno, y ese es un enorme forado. Ese es un mensaje de Donald Trump que debemos capitalizar y mirar más allá de que todo está de cabeza en el país. En el tema de las adquisiciones, con transparencia, como corresponde, debemos ir a fondo, mirando el vecindario, seamos claros, y ahora más que vamos a tener a Chancay, que va a provocar los celos como la Confederación Perú-Boliviana en el siglo XIX. Tontos aquellos que solamente viven de la quimera y no miran el realismo político, que ya nos pasó una vez, no nos puede pasar dos veces, como decía Manuel González Prada. Finalmente, doctor, un tema que usted tocó ayer. En el primer mensaje que ha dado Trump, ganador de la presidencia de los Estados Unidos, ha hablado de los impuestos. Ha dicho que va a reducir los impuestos, pero ojo, la propuesta de su programa se basa en sustituir los impuestos sobre la renta con un aumento de aranceles. Ahí está el Perú afectado. Fíjate, en Estados Unidos de América hacia adentro, en verdad el tema de los impuestos es de vida o muerte. Allá hasta los fantasmas pagan impuestos, Guillermo. Y en el tema de los aranceles, Estados Unidos ha sido uno de los arquitectos de los tratados de libre comercio, como el NAFTA que hizo con Canadá y con México. Para la gente que nos ve y nos escucha, ¿qué cosa es un tratado de libre comercio? Pues es una vinculación económico-comercial que busca que no haya aranceles, que sea cero el arancel, que todo prácticamente llegue liberalizado de esas barreras de pago de impuestos o barreras arancelarias. Bueno, en este caso Donald Trump, él es proteccionista. ¿Qué significa ser proteccionista? Su mismo nombre lo dice, protege. ¿Y cómo protege la economía? Pues con los aranceles, y los aranceles son el látigo de impuestos a otras economías. Es la única forma
de seguir empoderando la economía estadounidense en la lectura de Donald Trump. Estamos interpretando a Donald Trump. Claro, claro. Pero que es parte de lo que él ha creído, y que ese aumento de aranceles provocará y hará más visible la caja para Estados Unidos, que tantos gringos pobres y sin títulos, sin grados en Estados Unidos ahora miran con expectativa de una recuperación económica bajo la amenaza de siempre en Washington, en Estados Unidos, de una recesión que no les ha permitido salir adelante. Entonces, esa es una estrategia absolutamente proteccionista, harto criticada en sectores, pero que tenemos que decirlo, a nadie se le puede ocurrir decir que fracasó Donald Trump con ello. Al contrario, le fue bien y revitalizó la economía estadounidense, y él hace, pensando en su país, y el espaldarazo que acaba de recibir va en ese mismo sentido. Tiene usted razón. El New York Times escribe hoy, informa hoy, que este programa que anuncia Trump puede afectar de manera directa a las personas de más bajos ingresos. Sí, y por esa razón era que te decía que en Estados Unidos de América ya no es como en el pasado. Claro, es el paraíso, el sueño americano, pero se gasta mucho y la gente consume y gasta mucho, y los sueldos ya no son los de antes y las pensiones tampoco. Entonces, lo que seguramente va a hacer como contrapartida es buscar otros mecanismos para que el estadounidense de a pie pueda encontrar una luz a su alicaída economía, a la que en los últimos años los gobiernos demócratas, pero sobre todo este último, que no ha tenido una mirada tónica de lo que significa sacar al país del ostracismo económico, ha querido para su patria Donald Trump. Perfecto. Una inquietud final. ¿El Senado va a estar dominado por los republicanos? El Senado va a estar dominado por los republicanos. Ya han visto los resultados. Hay que tener presente que ahora se ha renovado un tercio, o sea, de 100 senadores, 33, el tercio se ha renovado. Eso significa que el gobierno de Donald Trump empodera su ratio en la Cámara Alta, y eso va a ser muy importante para las aspiraciones cualitativas que él quiera llevar adelante, pensando precisamente en ese pragmatismo con el que se debe gobernar. Tenemos que ser claros: cuando un gobernante cuenta con un Congreso, una mayoría, entonces puede llevar adelante los objetivos que todos le conocemos. Claro. Como usted sabe, Radio 1 tiene las redes sociales y nos escriben cómo quedarían entonces la exportación de las frutas peruanas al mercado norteamericano con esa alza de impuestos, aranceles que va a imponer el gobierno de Donald Trump, paltas, uvas, arándanos, etcétera. Mira, Guillermo, yo siempre digo, no, tenemos un TLC. Ya. Tenemos un TLC. Ahora, ese TLC es una garantía, cuidado, pero también está lo que yo siempre digo que debe tener un negociador: carácter. Sentarse en una mesa y mirarnos con Estados Unidos de igual a igual, jurídicamente, aun cuando política y económicamente no sea así. Pero tenemos un tratado de libre comercio. Tampoco significa que Estados Unidos va a hacer lo que quiera. Aquí hay que respetar fases y procesos y marcos. De manera que tampoco es para creer que vamos a empezar a padecer los estragos de una decisión unilateral. No, hay que mirarlo desde una perspectiva macro, como política estadounidense, pero que no debe entenderse como alterar los tratados de libre comercio, porque eso sería patear el tablero. Y yo más bien creo que Donald Trump está refiriéndose a los espacios de la gran dinámica comercial estadounidense que
como sabes, no solamente se circunscribe los tratados de libre comercio. Perfecto. Y con esta sí termino. Kamala Harris no aparece, suspendió el discurso luego de conocer los primeros resultados. Debe decir algo, ¿no? Pero ¿qué va a aparecer? Pues si Kamala Harris era una candidata de las circunstancias, una candidata que apareció en el libreto sin ideas. Lo dijimos siempre contigo, con ustedes. Sí, sí, sí. Y entonces, evidentemente su derrota total, contundente derrota, no la hace figurar, pero debería hacerlo y seguramente. Acuérdate de Hillary Clinton, que parecía ganarle a Donald Trump, no solamente no apareció, sino que además vimos su llanto humano de haber perdido, y luego después ya se alzó, aunque era otro lote de candidata, ¿no? Porque claro, había sido además secretaria de Estado. Efectivamente. Hay que mirar siempre el candidato y hay que analizar la profundidad con la que llegan sus propuestas, y la verdad que en Kamala Harris nunca vimos nada contundente. Muchas gracias por sus comentarios y análisis del primer discurso de Donald Trump, ganador de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.